idea de Milei. No, y Pablito algo le quedará a ese espíritu revolucionario. Ay, digo yo a esta altura. Sí, pero... Bueno, vamos a andar. Oye, Francisco Cox, para la gente que no te conoce, incluso para los que somos tus amigos, pudiera parecer extraño lo siguiente. Socio de un reputado estudio jurídico que se dedica al ámbito penal, probablemente de las disciplinas más duras del ejercicio de la profesión. Al mismo tiempo, una cierta vocación, diría yo, política, humanitaria, y que tiene que ver con una trayectoria muy larga en materia de derechos humanos, convirtiéndote en uno de los litigantes más importantes que tiene el país en esa área, en misiones especiales, países muy complejos como México y otros. Entre medio, incursionando en temas de política pública como una postulación para ser fiscal nacional, y como si fuera poco, abogado de 2 ministros de educación en una acusación constitucional, una del gobierno de Sebastián Piñera, otra del gobierno de Gabriel Boric. ¿Qué hay ahí? ¿Hay una búsqueda inconclusa? ¿Hay una contradicción? ¿O hay un hilo conductor que en algún sentido explica estas múltiples dimensiones? Yo lo encuentro lo más coherente que hay, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Por O qué sea, hay? yo veo que es una sola cosa con distintas, ¿cómo decirlo?, caras. Ajá. Por ejemplo, el derecho penal es, ¿no es cierto?, la disciplina que trata de establecer una forma racional para sancionar al que comete un delito. Y por lo tanto se le pone límites al Estado y se le pone racionalidad al Estado. ¿No es cierto? Los tipos que te preguntan, ya, pero si tú defenderías a un culpable, y tú dices, sí, por supuesto, ese es mi rol, esa es mi función. Y te dicen, ya, pero si un tipo violara a tu hija, ¿tú no lo matarías? Y le dije, sí, probablemente yo trataría de pegarle muy fuerte, o matarlo, no sé. Pero justamente el sentido de una sociedad es que seamos racionales, justamente frente a esa gente que a uno le puede producir el mayor rechazo. Y los derechos humanos son la otra cara de lo mismo. Es ponerle racionalidad al Estado, darle las herramientas al ciudadano y a la ciudadana de a pie que se pueda enfrentar al Estado, y en esta vertiente más de derecho económico, social y cultural es que le dé las herramientas para que pueda tener una vida digna. Entonces a mí me parece que es todo muy coherente. Y justamente, no sé, a raíz de las acusaciones, ponte tú, a mí lo que me parecía cuando asumí la primera, y que me parece que casi ha sido como cumplido en ese temor, que se estaba chacreando una herramienta como de último recurso, simplemente porque, como dijo algún diputado, era la más ideológica del gabinete de Piñera. Después vimos que al ministro Ávila lo acusan por ser, ¿no es cierto?, uno de los elementos que quedó como develado. Inicialmente yo no podía creer que eso fuera una motivación, pero después a través de la propia comisión investigadora o de análisis de la acusación constitucional se demostró que había un fuerte componente homofóbico. Entonces, a mí lo que me parece, y lo que justamente a raíz de estas idas a México, Uganda, las investigaciones con Venezuela, es esta como doble cara, que el Estado es fundamental, que la policía es fundamental, que un sistema que administre justicia y que aplique sanciones y penas es fundamental para que podamos vivir en sociedad. De lo contrario, porque me ha tocado verlo en Uganda, donde no está el Estado, ese poder se ocupa por alguien. Y lo he visto en México. ¿Quién lo ocupa en México? Los carteles. ¿Quién lo ocupó en Uganda? La guerrilla. O los militares en los campamentos desplazados internos, que también abusaban de su poder ante el ciudadano y la ciudadana común, ante los niños, niñas. Y por lo tanto me parece que hay un hilo conductor, hay como una convicción quizás muy propia, muy particular. La verdad que nunca me ha importado mucho lo que opine la gente, pero No, de eso me he dado cuenta hace un buen rato. lo que te puedo decir es que, claro, para mí, como he dicho muchas veces, yo duermo muy tranquilo, con mis convicciones, y creo que he dirigido mi actividad profesional en
en ese sentido, o sea, como que he De tratado acuerdo. de guiarme por ahí. Volvamos a Chile, pero a partir de la experiencia de México, que es lo que a mí me resulta más obvio, quizás no y tú me vayas a corregir, pero siempre he sido muy crítico de un discurso de mayor mano dura. Entre otras cosas porque he sostenido que subyace detrás de ese discurso algo de clasismo, en el sentido de que uno incluso sin decirlo distingue entre la gente decente y los delincuentes y siempre supone que la mano dura es contra los delincuentes y no contra la gente como uno, salvo cuando a tu cabro un carabinero lo patea en la cabeza o a una de tus hijas la manosean en un operativo policial. ¿Para qué decir a propósito de los audios que hemos escuchado toda la última semana, esta señora o señorita que se queja de que este país está convertido en quizás qué, porque la asaltaron en la salida y acto seguido es partícipe de la comisión de probablemente 8 o 9 delitos al mismo tiempo y ella no se percibe como un delincuente? Sin Que es lo que suele pasar. ¿y qué suele pasar? Porque en el fondo, lo que tú decías, o sea, la mano dura es para esa gente, para el delincuente común. El control de identidad es para el que va caminando en la Pintana, en la Legua, pero no se te vaya a ocurrir meterte en mis cuentas bancarias. Por ejemplo. O sea, eso, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, con lo que tú dices. O sea, pero creo que hay un matiz. A ver. Como tú decías, México puede ser un ejemplo, pero yo creo que el ejemplo que es muy claro y donde está en déficit, creo yo, el mundo de derechos humanos y la comunidad internacional, es el caso de El Salvador, de Bukele. Es Bukele, ¿por qué Bukele tiene la aprobación que tiene? Porque todos decimos, y esto me cuento dentro de ellos, que él lo que está haciendo es violar muchos derechos. El problema es que mucha de esa gente, la gran mayoría de las y los salvadoreños, no gozaban de esos derechos. No podían ejercerlos, porque no podían salir a una calle. Entonces, por eso yo te insisto en esta cosa de que el sistema penal con racionalidad se tiene que usar. O sea, mano dura es un eslogan que es bastante vacío, poco efectivo y no tiene muchos resultados, como se ha visto, yo creo que más o menos en todas partes. Viene Bukele y, ¿no es cierto?, da la sensación de que está, ¿no es cierto?, combatiendo y logrando que las maras ya no existan y que la gente pueda circular y que la gente pueda gozar. Hay un reportaje maravilloso en Gato Pardo de un gran periodista yanqui que también trabaja en México, en el caso de Ayotzinapa, que es el caso que me llevó a mí a México, donde entrevista a gente y te muestra esta dicotomía, Okay. que efectivamente están circulando, pero que también hay gente que cae en esto. Y claro, cuando tú pasas a ser el inocente que cae en una máquina de moler carne, es horrible y no hay forma de salir de eso. Entonces, por eso te digo, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en el tema de que la mano dura, y por eso a mí me parece que Chile, la verdad, que el debate sobre seguridad va en franca decadencia, como dije alguna vez, legislaciones de matinal, en los políticos, o sea, los parlamentarios tirando leyes sin racionalidad. Eso, sin duda que no sirve. Pero tú sí necesitas un sistema penal efectivo y duro para los delitos más graves y que se pueda distinguir eso. Ahora, una pregunta, antes de entrar vamos a profundizar más en los temas de seguridad, carteles, crimen organizado, que son materias respecto a las cuales va a ser bien importante tu opinión, sobre todo por la experiencia comparada y lo que te ha tocado vivir. Pero una pregunta quizá un poquitito más política. ¿Es cierto o no es cierto que a la izquierda, no solamente en Chile, sino que en el mundo, le cuesta el tema del uso de la fuerza socialmente organizada, de la violencia institucional? Que es una cosa media rara, porque es una cultura política que
abraza la idea de que el Estado es un instrumento de transformación social significativo, sin embargo pareciera soslayar su función fundamental, que no es otra, a lo menos la primera, que dar niveles de seguridad a los miembros de la comunidad política. ¿Ese es un tema más de la izquierda, como se ha tratado de instalar en Chile, o es un fenómeno que tú dirías más bien transversal a cualquier tipo de orientación política? Yo creo que la izquierda tiene un complejo, y tiene un complejo en distintos niveles, porque está mediado, en alguna parte creo yo, por la experiencia que efectivamente el sistema sí es clasista, y por lo tanto sí golpea, ¿no es cierto?, duramente a los sectores más populares, ¿no es cierto? Entonces, esa percepción y esa sensación es real. Yo creo que ahí no hay duda. Donde quizás se olvida la izquierda, y por eso es interesante. Yo creo que si uno ve la experiencia de izquierdas que han pasado por el gobierno, esos anticuerpos ante el uso de la fuerza desaparecen. Porque se dan cuenta que efectivamente se requiere de un aparato organizado estatal con capacidad investigativa, con capacidad de perseguir y sancionar el delito, porque además la gran mayoría de las víctimas también son pobres. Entonces tienes esta cosa media paradójica, que si tú solo pones el foco sobre quién está en la cárcel, sí, la cárcel está mayoritariamente habitada por pobres. Pero si tú vas a ver a las víctimas, la mayoría de las víctimas también son pobres. Entonces, esa como segunda pata es la que a veces creo yo que se le ha olvidado a la izquierda. Entonces, eso lo que significa es, sí hay que usar el Estado para su función de dar seguridad desde un punto de vista de izquierda. ¿Y cuál quizás es el giro? Yo creo que yo me carga de definirme, yo ya ni siquiera sé lo que soy. Siempre he votado con Certa y nunca he votado por la derecha, salvo para el colegio de abogados por mi socio Piña, pero todo el resto de las veces nunca he votado por la derecha. ¿Por qué? Porque incluso frente al fenómeno delictual, la sola eficiencia investigativa, policial o penal es insuficiente. No lo va a lograr. Tú necesariamente requieres que el Estado cumpla también su rol de proveedor de servicios. De acuerdo. Porque de lo contrario eso te lo toma, te insisto, nuevamente, alguien. ¿Y quién te lo toma en las experiencias comparadas? En México los carteles. En Venezuela el Tren de Aragua tiene una fundación que provee servicios a la comunidad. Canchas de béisbol, deporte, son los que te dan la seguridad, son los que te dan cuando hay violencia intrafamiliar. En ciertas zonas de Venezuela a quien se recurre es al ELN, al ex, ¿no es cierto?, la guerrilla colombiana que ha cruzado la frontera en Venezuela, para darles seguridad, y son los que aplican las sanciones cuando hay violencia intrafamiliar y le dicen al hombre o a la mujer, tú no puedes hacer esto. Hacen las veces de Estado. Entonces, pensar Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic, con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes de The Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic, con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Que no va a aplicar sanciones, favorece a las comunidades, es un error garrafal. Porque esa falta de poder, esa falta de fuerza, alguien la ocupa. De acuerdo. Y generalmente lo ocupa alguien que no tiene reglas. Y por lo tanto, si tú estás dentro del grupo de amigos, vas a ser beneficiado, pero si no estás dentro del grupo de amigos, vas a salir perjudicado.
Ese fenómeno que tú describes afuera es probablemente lo que sienten muchas personas, especialmente que viven en comunas más populares en la periferia de Santiago, donde la ausencia de Estado ha sido justamente reemplazada por el narco. Es decir, el narco no solamente establece un negocio sumamente lucrativo, sino que da protección, organiza la vida en comunidad, al punto tal de que en muchos lugares se lleva a niveles de sofisticación que van mucho más allá de lo que ha podido hacer el Estado. La primera cuestión que te quiero preguntar respecto de esto, más allá de que sea efectivamente una lógica un poco de matinal, es cuán grave es lo que nos está ocurriendo hoy día. Porque uno percibe la discusión en los medios de comunicación, lo ve diariamente, se asocia probablemente el tipo de delito y su gravedad a la irrupción de mayores inmigrantes. Estamos frente a un fenómeno completamente nuevo desde el punto de vista de la seguridad y especialmente del crimen organizado, o es algo que ya en Chile había hace mucho tiempo y más bien se ha profundizado, se ha visibilizado un poco más. A ver, yo creo que hay un incremento, claro, las estadísticas lo muestran. O sea, el fenómeno del homicidio, y esto lo dice Mauricio Ducha, se lo dice mucha gente, el homicidio en Chile era generalmente con imputado conocido. ¿Qué significa eso? Que era alguien que tú rápidamente podías identificar. Y generalmente con arma blanca. ¿Ya? O sea, con cuchillo. Últimamente se ha visto un aumento significativo del imputado desconocido, el homicidio con arma y en la vida pública. Okay. Entonces, eso es un fenómeno que se ha acrecentado bastante en el último tiempo. O sea, nosotros todavía tenemos cifras que son mejores a nivel de la región, pero tenemos cifras en ciertas comunas sumamente altas de tasa de homicidios por 100.000 habitantes. Pues tú, Santiago, la comuna de Santiago, Chile tiene 6.7. La comuna de Santiago tiene 13.1. Tarapacá, Arica y Tarapacá, la región, tiene como 17.1. Entonces, hay lugares donde efectivamente tú estás viendo este fenómeno. Y lo que también está empezando, todavía mayoritariamente, las víctimas y victimarios de los homicidios son hombres chilenos entre 18 y 29 años, pero está aumentando el porcentaje de extranjeros, víctimas y victimarios, en términos del homicidio, o sea, ha aumentado porcentualmente bastante en los últimos 3 años, 4 años. Pero quédate un segundo ahí, porque esto es una cuestión que resulta, yo sé que políticamente ingrata y a ratos poco correcta, pero que está en un cierto sentido común ciudadano. Si uno tuviera que tirarlo en grandes trazos, ¿cuál es la influencia real que tienen los mayores procesos migratorios, especialmente de ciertos países, en no solamente el incremento de la actividad delictual, sino que en el cambio del tipo de delito? A propósito de las características que María del Buen Sol. Yo creo que tiene un impacto, o sea, no se puede negar eso. Ahora, ¿cuál es la solución de eso? Sí. Bueno, creo que es muy complejo. Las expulsiones, por eso digo que aquí hay como reacciones de matinal. Las expulsiones van a satisfacer a la gente, a la opinión pública, a nuestros queridos conductores de matinales que van a estar, sí, esto es lo que yo digo, porque están muy enojados los conductores de los matinales, están pero sumamente enojados y rasgan vestiduras y gritan. Después entrevistan a ¿no es cierto?, cantantes urbanos y entran en la misma lógica de como, de que soy cercano al grupo más como tipo pseudo delictual, pero en cámara mía, no, ahí estoy muy indignado, muy indignado. La expulsión es una pésima estrategia. ¿Por qué? Porque si tú expulsas a una persona que lo pillaste cometiendo un delito, si esa persona ya tiene una estructura, ¿cuánto crees tú que se va a demorar en volver? En vez de meterlo a la cárcel y que cumpla la condena en Chile, con cárcel de máxima seguridad, con estándares, ¿no es cierto?, respetando sus derechos humanos, pero con una cárcel bien organizada. Es cierto que la cárcel también corre el riesgo de que se empiecen a estructurar dentro de la cárcel, y por eso tienes que segregar la población.
Pero creer que expulsando vas a resolver el problema es simplemente algo para que la gente diga qué bueno estamos expulsando. Lo vimos, no sé, en el gobierno pasado, cuando se les ponían los overoles y se expulsaba gente. ¿Disminuyó el delito por eso? No. No disminuyó, por el contrario, se ha aumentado. Desde esa época, ahora no estoy diciendo que por eso aumentó, pero lo que te digo es que ese tipo de medidas de expulsión, sin cumplir la condena, y no tienes mucho control sobre, está bien, se pueden suscribir acuerdos de cooperación, yo creo que con Venezuela no es tan fácil, yo creo que es bastante difícil, pero ojalá que a raíz de que se envió una embajadora a Venezuela se pueda lograr esas conversaciones. Pero antes de seguir, déjame hacerte una provocación algo hipócrita, porque la política pública de seguridad no solo debería referirse a aquellas cosas que objetivamente son eficaces y eficientes. Es un horror decirlo de la manera en que lo voy a decir, pero también debe, como toda política pública, satisfacer una expectativa subjetiva de la población. Porque entre otras cosas, los abogados sabemos mejor que nadie que por más draconianas que sean las normas y las leyes, estas solamente funcionan sobre la base de un tipo de acuerdo de los ciudadanos, de los regulados, de quienes estamos sometidos a esa ley, de que cumplen una cierta utilidad, que tienen una función que me parecen que son buenas por algo. La política pública en materia de seguridad no debería a ratos, aunque sea solo marginalmente, también satisfacer ciertas intuiciones de los ciudadanos, aunque eso no tenga ningún rédito objetivo en la eficiencia y eficacia de la política de persecución del delito. Puede ser, pero esa no va a ser la solución. Yo no te digo que tengo la solución, Ajá. o sea, siendo súper sincero, pero vuelvo sobre el punto, o sea, está bien, eso sí, eso te puede traer votos, y eso, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de un... O calmar a la población, o bajar los niveles de histeria, de miedo. Es que yo no sé si va a bajar los niveles de miedo Ya. a las expulsiones, no creo. O sea, a mí me parece que dado que... a mí me parece francamente sorprendente. O sea, si tú vas a expulsar a alguien que consideras que tiene una organización, que ya logró establecer una organización en Chile, que uno de los giros es el tráfico de migrantes ilegales, que no tenga la capacidad De de acuerdo. volver a entrar, entonces, sí, puede ser que por un rato, ¿no es cierto?, tu popularidad aumente. Que bien, este gobierno está expulsando y hemos expulsado más que lo otro. Pero si eso no se traduce en niveles de disminución del delito, de estos delitos más graves, porque hay otros delitos que han disminuido, marginalmente, pero han disminuido. El problema son estos delitos más graves, el secuestro, el homicidio, y en ese sentido lo que hay que hacer es aplicar políticas racionales, que dicho sea de paso, yo creo que el fiscal nacional Ángel Valencia lo está haciendo bien, está como viendo los problemas y está creando estos grupos especializados, multidisciplinarios, que hagan análisis del fenómeno delictual. Pese a que existían ya en el Ministerio Público estos focos que justamente lo que hacen es análisis del fenómeno y que tienen niveles mucho más exitosos que muchas fiscalías locales, esto es algo que se debió haber expandido hace mucho tiempo. Fue un poco lo que yo planteé con mi fracaso estrepitoso en mi postulación a fiscal regional, porque tú necesitas analistas que vean el fenómeno, cuál es el comportamiento, y con eso llegar y poder efectivamente detener y sancionar. Si tú vas a expulsar, me parece que es un error. Me parece que es un error porque en el fondo esa persona sí o sí va a regresar. Sigamos sobre las ideas instaladas a propósito de esta última frase que dijiste, detener y sancionar. La última polémica, muy bullada en redes sociales, este grupo de jóvenes que se enfrentan a una policía municipal, entiendo, cerca de una estación de metro. Incluso con arma blanca, mostrando al parecer lo que era un arma de fuego, son detenidos por la PDI. Y sin embargo, al día siguiente son dejados en libertad, probablemente quedando citados al tribunal,
y ellos o sus familiares vuelven al día siguiente a amenazar a los locatarios que en algún sentido los habían denunciado. ¿Qué es lo que está realmente fallando ahí? Hay, como suele decirse, mano blanda, exceso garantismo o poca preocupación por las víctimas más por los victimarios, o no hay manera de resolver eso salvo que uno tuviera kilómetros y kilómetros de metros cuadrados de cárcel para tener prisión preventiva con todos los costos que eso podría significar. A ver, a mí lo que me complica a veces es el caso anecdótico que se transforma en general. Ok. Eso puede haber sido un error, un descriterio puede haber sido. Puede haber sido que efectivamente encontraron que el único delito que se estaba cometiendo era amenaza, en lugar de, porque hay un momento en que el tipo intenta acuchillar a uno de los policías. Quizás creatividad. O sea, a mí a veces lo que siento es que estamos un poco burocratizados en la investigación penal. Y entonces se aplica el manual clásico, esas son una amenaza, la amenaza en Chile tiene una baja pena, entonces es imposible dejarlo en prisión preventiva. Y no se busca la forma de ser más creativo para lograr este otro objetivo, que sería razonablemente sacar a esa gente. Yo no sé si esas personas son extranjeras o son nacionales. En ese caso, a lo mejor, sí, una expulsión puede tener sentido. Pero, no sé, a mí por eso digo que me parece positivo lo que está haciendo el fiscal nacional, porque está como rompiendo un poco estructura. Está rompiendo burocracia, está diciendo, bueno, vamos a agarrar a los especialistas, los vamos a poner para que analicen, para que vean. Y para mí ha sido una grata sorpresa, debo confesarlo. Claro, Entonces, lo que probablemente... hay que romper eso, o sea, hay que ponerse, de verdad, creo yo, creativos, porque el fenómeno es complejo. O sea, y te insisto, no es solo el enfoque, y esto ya de política pública, no del Ministerio Público, porque eso no tiene, pero no solo el enfoque policial, que es lo que yo estoy viendo de manera discursivamente muy fuerte. Esto tiene que ir acompañado de recuperación del territorio físico, pero también funcional. Es decir, las funciones que cumple el Estado se tienen que recuperar. Y en ese sentido, ir a los lugares donde estos grupos están ejerciendo funciones estatales de beneficencia, de servicio, de jueces de paz, entre comillas, y eso es lo que se tiene que romper. Ok. Ahora, eso tiene que ver con una dimensión, si tú quieres, espacial y territorial del fenómeno delictual, o para decirlo de otra manera, del cómo han ido ocupando ciertos espacios respecto al cual el Estado ha ido cediendo. Pero una de las características probablemente más interesante y más peligrosa del fenómeno delictivo moderno y especialmente del crimen organizado de los carteles, justamente tiene que ver con los niveles de sofisticación, de tecnología, de globalización, en fin. A partir de tu experiencia particularmente en México, es decir, ¿qué tan instalado tenemos hoy día el crimen organizado? Y no solamente vinculado a cierta expresión concreta que tiene que ver con el tráfico de droga, sino que con todo lo que significa la palabra, es decir, constituir organizaciones cuya función principal y de manera organizada es delinquir corrompiendo funcionarios públicos. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic, con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop. Los sábados y domingos son de reportajes de The Clinic. Entrevistas, reportajes, crónicas y opinión, porque entender es todo. La nueva área de reportajes de The Clinic, con mirada a temas de política, tendencias, historias, ciudad y cultura pop.
no podéis competir con eso. ¿Cómo el Estado compite con eso? El caso que tú pones tiene que ver incluso con un nivel de mayor profesionalización de personas que por último pueden optar entre distintas alternativas. La verdadera tragedia es que hay personas que no tienen selección y cuando la utilizan son literalmente, como dice la señora Ana, unos héroes. Totalmente de acuerdo con la señora Ana. ¿Y cómo se funciona el Estado? Bueno, el Estado funciona justamente dándole seguridad a esa persona y dándole la seguridad a el compañero de la hija, del hijo de la señora Ana, de que se va a ir a la cárcel. Porque lo vamos a investigar y te vamos a meter en la cárcel. Por eso digo que la cárcel cumple una función y tiene que cumplirla para esos delitos más graves. Entonces, me parece que así es como se cumple. Yo creo que también la reputación es muy importante. O sea, volver a que la gente considere que hay algo digno, que el orgullo de esa madre debiera ser un orgullo social. Yo sé que esto puede sonar hasta ingenuo. No ingenuo, pero eso funciona. Pero es lo que justamente... Como dice el eslogan de una tarjeta de crédito, en un país donde hay cosas que el dinero no puede comprar. Yo tengo severas dudas de que en un país como este haya cosas que el dinero no puede comprar. Incluso, además de educación, de salud, de vivienda, en fin, incluso prestigio, honor y hasta afecto. Bueno, por eso yo te digo que los programitas esos, donde son tan buena onda y que es tan choro ser choro, son parte del problema, sin duda. Sin duda es parte del problema. Y por lo tanto hay que producir una recuperación de la reputación de ser republicano en el sentido de querer a la República, respetar a la República, cumplir una función pública. Y por eso, o sea, yo creo que es combinado, pero también tiene que haber la capacidad del Estado de que provee servicio, que no abandona a gente porque, bueno, no podemos hacer más o no llegamos, que le da efectivamente educación, que le da salud y que le da ese colchón sin el cual la gente se cae por la red. ¿Y dónde cae debajo de la red? Al narco. Entonces, por eso digo que no es solo policía, es policía y buena policía. Y lo que siempre digo, a cada atribución una fiscalización. Si tú das atribuciones y atribuciones y atribuciones y no dan rendición de cuenta y no das fiscalización, es la receta para un fracaso. A la policía hay que meterle civiles en las comisiones para que hayan comisiones de abusos policiales, de exceso, para que efectivamente no se produzcan guetos policiales con pactos de silencio interno. Oye, Francisco Cox, hay una dimensión que no hemos abordado y que tiene que ver con una cierta coyuntura electoral. Enfrentamos el 17 de diciembre un nuevo proceso en el cual los ciudadanos nos vamos a tener que pronunciar a favor o en contra, o nulo o blanco, respecto a un texto constitucional. Recuerdo tu opinión sobre varios trazos de ese texto, algunos reflejaba una columna justamente en The Clinic, que me imagino yo además no te granjeó precisamente grandes amigos, pero hay una dimensión que tiene que ver con el tema de la seguridad, es decir, me es difícil a mí como abogado, pero probablemente esto le pasa a muchas personas, ligar cómo la aprobación o rechazo de un texto constitucional podría incidir directamente en el éxito o no de la política criminal. Pero se ha tratado, por razones electorales obvias, no vamos a ahondar en eso, de ligar ambas cosas. Sin embargo, los más audaces citan artículos respecto de cómo los temas de seguridad, la prevención de la corrupción, quedaría bien reflejado, a diferencia de lo que hace el actual texto y casi de manera inédita en las constituciones de nuestra república. ¿Hay algo de eso de verdad o nada? A ver, yo creo que están ahí. O sea, que se hizo una constitución para el eslogan, se hizo. En eso fueron muy hábiles para poder, yo me imagino, no he visto ninguna de las franjas, pero supongo que las franjas están levantando el tema y citando los artículos, eso es evidente. O sea, la estrategia es muy obvia. No voy a decir burda porque me imagino que hay gente que puede caer.
Y lo que eso permitió, ¿no es cierto?, es inocular subrepticiamente temas, yo creo, la constitución más conservadora moralmente de la historia, casi igualable a la constitución moralista de Gaña. ¿De qué sirve eso? Pocaso. O sea, es lo que yo también he dicho muchas veces, el fetichismo jurídico de este país. O sea, imagínate, si en mi opinión, y creo que varios hemos opinado en el mismo sentido, la sola dictación de leyes no va a resolver el problema. De acuerdo. Imagínate la dictación de una constitución. O sea, está bien, la gran novedad sería esta fiscalía supraterritorial, que ya se está discutiendo la reforma de la Constitución del 80 para que se haga. La expulsión en el más corto tiempo posible de migrantes. Ya te dije, a mí me parece que no necesariamente la expulsión va a generar mayor o disminución en los delitos más preocupantes como el secuestro y el homicidio. Y nuevamente, si lo importante es la implementación de una ley y de las capacidades operativas de distintos funcionarios públicos en el Estado para perseguir el delito, ya la dictación de una constitución no puede ser menos relevante. Fue hecho, yo creo, evidentemente para el eslogan. O sea, así como en la otra oportunidad se intentaron meter cosas y que fueron rechazadas por la constituyente, por la convención, para después decir en la campaña, ve que estábamos en contra, ve que no es de su propiedad, ve que no son. Esto es como al revés. O sea, están aplicando, en mi opinión, la gente que aprueba la Constitución, una estrategia equivalente de tener artículos eslogan. Y por eso me parece que esta es una Constitución de eslogan. Independiente de tu voto en diciembre y lo que vas a suscribir, ¿qué impresión finalmente te queda todo este proceso que no empieza con el estallido social, probablemente se materializa en términos institucionales después del acuerdo del 15 de noviembre? Era un viejo anhelo, probablemente más vinculado a un cierto sector político. No te lo pregunto solamente como abogado, sino que finalmente como ciudadano, es decir, han transcurrido 4 años, uno tiene la sensación de que si gana el en contra el 17, estamos exactamente donde estábamos, con todos los costos, y no me refiero necesariamente económicos, sino con todos los costos políticos, sociales y humanos que eso significó. A ver, a mí me parece sumamente frustrante todo el proceso. Me parece que el complejo revolucionario de algunos constituyentes de la vez pasada nos están haciendo pagar un costo altísimo como país, porque vamos a tener que optar entre la Constitución del 80 y una Constitución moralista de derecha muy radical. Y eso yo creo que en una parte bien importante es responsabilidad de la gente que redactó el texto anterior. Y este complejo de ceder y de levantar el puño y de aparecer en fotos con la Plaza de Italia incendiada y la insoportable lealtad y la vanidad de